Jamie Vardy tiene en su historia el ejemplo del futbolista más humano y menos profesional posible, el que llegaba a entrenar borracho después de terminar la fiesta a las 4 de la mañana, el que jugaba con una tobillera electrónica pegada a los pies para no escapar de la justicia ya que tenía prisión domiciliaria, el que llegó a la primera división hasta los 27 años, el que se tomaba 3 latas de Red Bull antes de cada partido y a pesar de todas esas circunstancias, luchas con la ley, con la fiesta o bien con la edad, terminó por convertirse en campeón, en goleador, en seleccionado, en mundialista, en leyenda, ídolo, en parte importante del fútbol, y esta es su historia. La historia del eterno número 9 de los Foxes, el futbolista más atípico de todos. Su nombre real, Jamie Richard Gill, pero a los pocos meses de nacido, su padre lo abandonaba. Dejaba a su madre sola y ella, al poco tiempo, se casaba con un hombre de apellido Vardy. Él lo adoptó como su hijo y Jamie como si fuera su padre. Fue por esto que tomó el mismo apellido. Creciendo en la ciudad de Sheffield, hincha enfermo del Sheffield Wednesday, su sueño, convertirse en jugador de ese equipo. Se sumaba a las fuerzas básicas desde muy niño y cercano a debutar con el Wednesday, lo cortaban del equipo. Todo esto por su baja estatura. Y fue aquí donde empezó el Vardy conflictivo. Desilusionado porque moría el sueño de convertirse en futbolista, se dedicó a tomar, a los pubs nocturnos, a las peleas. Jamie vivía la típica vida de los ingleses rebeldes que se ven en las películas. De pub en pub, todo el tiempo en la calle, robando, fumando, cervezas, Red Bull, hasta que un día después de una de sus peleas, terminó sentenciado a prisión. El juez le dio la opción de no pisar la cárcel, pero llevar en su tobillo un grillete electrónico, porque a partir de ese momento y durante 6 meses tendría que tener hora de llegada a casa. No podría estar fuera después de las 6 de la tarde. Así que empezaba a trabajar en una fábrica medicinal por los días y en las tardes retomaba su sueño de jugar al fútbol en un equipo semiprofesional en la 8ª división inglesa, el Stocksbridge Park Steels. Él disputaba sus partidos con el grillete pegado a la pierna y si el partido cruzaba las 6 de la tarde, tenía que pedir el cambio para irse corriendo a su casa y no incumplir la ley. Cumplía los 20 años, cumplía la condena y seguía trabajando en la fábrica y por las tardes jugando en el Stocksbridge. El equipo descubrió un talento en él y para motivarlo le ofrecían su primera paga. 30 libras a la semana, algo así como 700 pesos. Le daba aún más seriedad a su carrera como jugador semiprofesional. Subían a la 7ª división, él hacía sus goles y llegaba su primer fichaje. Halifax Town, 18,000 euros por Vardy, una cifra pocas veces antes vista. Era muchísimo dinero para ese nivel de categorías. Aquí dejaba el trabajo en la fábrica y se convertía futbolista de tiempo completo. El sueño empezaba, pero ya iba bastante tarde. Tenía 23 años y apenas en la 6ª división de Inglaterra, aún en categorías semiprofesionales. Con el Halifax la tronó todita. Más de 25 goles en su primer campaña, así que rápido llegaba un nuevo fichaje. Fleetwood Town y el monto 170,000 euros. Subía su valor 10 veces, llegaba a la 5ª inglesa y en solo una temporada fue campeón goleador y aparte el mejor futbolista de esa división. 31 goles en 36 partidos. Su carrera iba en ascenso y aquí es donde se acercan los Foxes, donde su vida cambia por completo. En el 2012, Jamie, teniendo ya 25 años, fichaba por el Leicester City. Pagaban 1.2 millones de euros por él, la cifra récord, la más alta para una categoría semiprofesional. Ahora sí, se convertía en jugador profesional. Unos años atrás jugando con un grillete pegado al pie, trabajando y al mismo tiempo jugando. Pues ahora pasaba a costar 18,000 euros y en 2 años llegó al millón. Empezaba así su carrera con el Leicester City, un equipo que aún se mantenía en la 2ª categoría, en la Championship. Los Foxes para ese entonces ya contaban con el hijo de Peter Schmeichel al arco, con un jamaiquino en defensa de nombre Wes Morgan, Drinkwater en el medio campo y como atacantes
Jesse Lingard, jovencito a préstamo del Manchester United, y otro jovencito a préstamo del Tottenham, Harry Kane. Con él competiría el puesto de titular. Vardy formaba parte de los refuerzos estelares esa campaña y al empezar 3 goles en su primer mes. Buenas cifras, buen arranque y de pronto se apagaba. La presión se lo comía, a la banca o incluso no convocado. Se quejaba su entrenador con la directiva de la poca disposición que él tenía. Lo notaban flojo, sin fuerza, y él terminaba confesando que esto se debía a que al terminar los entrenamientos se iba junto con sus amigos a los pubs. Cenaba bolsas de Skittles y cervezas. Terminaba hasta las 4 de la mañana, así que llegaba todavía ebrio a los entrenamientos. Pensaba en abandonar su carrera que apenas iba arrancando, pero no. El dueño del equipo, el tailandés Vichai, le puso un freno. Le pidió que resistiera, que se sometiera a una dieta, que fuera profesional y él le respondería con grandes cosas en el futuro. Y es que después de sufrir y resistir tanto tiempo para llegar hasta acá, sería ilógico que en el primer año dijera adiós, pues él resistió a pesar de las no titularidades. Harry Kane o Chris Wood tomaban su lugar. El club terminaba en 6º lugar de la tabla y se metía a los playoffs para buscar el ascenso. Llegaron a las semifinales en contra del Watford y este partido es uno de los más recordados de la Championship. 2-2 el juego. El Leicester tuvo un penal al 97. Lo fallaron y en la misma jugada Troy Deeney hizo un golazo y así mataban la ilusión de los Foxes de ir a la Premier League. Se quedaba para una segunda campaña vestido de azul y ahora sí, con la confianza de vuelta en él empezaban los goles, las victorias, escalar posiciones en la tabla y la directiva los respaldaba con más incorporaciones. En el mes de enero llegaba un argelino proveniente de Francia, un extremo de nombre Riyad Mahrez. Con él, Vardy rápidamente se entendió y seguían los goles. Mostraba su agilidad, tantos marcados con la derecha o con la izquierda. Un rematador letal, comprometido con su trabajo. Un profesional como ellos lo querían. Pues no solo llegaba lo bueno a nivel individual, también en lo colectivo. El Leicester City salió campeón de la Championship. 102 puntos conseguidos en total. Ascendidos de forma directa a la Premier League, un logro grande, gigante, importantísimo. Tenían 10 años de ausencia en la máxima categoría, habían caído hasta la 3ª división y ahora estaban de vuelta, a lo grande, de regreso en la Premier League. Y entonces empezaba el nervio para Jamie, las preguntas, ¿qué pasaría con su futuro? ¿Desmantelarían el equipo? ¿Ficharían a distintos delanteros para asegurarse de tener un ataque sólido? ¿Lo dejarían a él en la Championship? ¿Se acababa su carrera? Pues les decía hace algunos segundos que el dueño le prometía grandes cosas si él mostraba compromiso. Esa promesa la mantenía. Sí, ficharon a un delantero, Leo Ulloa, pero la número 9 se la quedaba Vardy. Así que de esta forma, ya a sus 27 años de edad, pisaba por primera vez la Premier League. Su primer juego como titular frente al Manchester United, a lo grande. Contra uno de los más grandes, lo perdían 2-0 desde temprano, lo normal. Se acercaron un poco con una asistencia suya, su primer contribución para gol en Premier. Y aún así los Red Devils, otro tanto más. 3-1 abajo y entonces los Foxes daban de qué hablar. 3-2 y el 3-3, el cuchu cambiazo, el fichaje bomba de Leicester a pase suyo, su segunda asistencia. Partidazo de Jamie Vardy, pero faltaba el postre y el de la remontada. Con su pierna derecha anotaba el cuarto del partido, el que les daba los 3 puntos y su primer gol en la máxima categoría. Se pensaba que con este juegazo nacía una estrella. O bueno, nacer como tal no, tenía ya 27 años de edad, pero que con este partido, este gol y 2 asistencias, se le daba a conocer al mundo una nueva estrella. Pues no, ese fue su único gol en muchos meses. Octubre en blanco, noviembre también, diciembre lo mismo, enero, febrero, hasta marzo volvía a anotar. Un delantero titular de Premier League no puede estar así, no hay forma. Empezaba a irse a la banca, a perderse partidos y su equipo igual o peor. Desde ese triunfo con el Manchester United no volvieron a festejar en muchos meses. Fueron 14 jornadas seguidas sin ganar. Ni un solo partido. Acababan de ascender y al parecer irían de regreso a la Championship. Último lugar de la tabla, puesto 20, en el fondo, en lo más oscuro y así hasta abril.
a punto de finalizar la campaña en el sótano. Y de pronto, cuando nadie lo esperaba, un triunfo, seguían en el lugar 20. Pero ellos resilientes, esperando, trabajando para conseguir el milagro. Siguiente duelo, West Bromwich empatados 2-2 y con esto prácticamente aseguraban el descenso. Pues al 91 de milagro volvía el 9, volvía el hombre polémico, el que venía desde la 8ª división para hacer un gol clave. Al minuto 91 ganaban el partido y escalaban 2 puestos. Ahora en el lugar 18, seguían descendidos, pero las oportunidades podrían cambiar. Jornada 32, otra victoria, y a la 33 contra el Burnley, otra victoria, 1-0 con gol suyo. Recomponía su mala temporada y también la de Leicester City. Salían del infierno, puesto 17, y eso no fue todo. Consiguieron en las últimas 4 fechas 3 triunfos. Mahrez se mostraba como asistidor y goleador, y en el adiós de la 14-15 otros 3 puntos. Otro gol de él para cerrar así un milagro gigante. Terminar en el lugar 14 cuando las posibilidades indicaban un 99% seguros de que descenderían. Si hablamos fríamente, sus números fueron malos. 34 partidos y solo 5 goles. Pero el cierre, la forma en la que finalizaron la campaña los dejaba motivados, con ganas de mucho más. Fue una carrera de película para evitar el volver al infierno. Esto lo buscarían trasladar al campo en la siguiente campaña y es así como llegamos a la cumbre, al clímax de esta historia, a la 2015-2016. La directiva, fascinada por cómo salvaron la categoría, decidía invertir en un entrenador experimentado, de larga trayectoria, el italiano Claudio Ranieri. También inversión en todas las posiciones. Okazaki para el ataque, Kanté para recuperar los balones en el centro del campo, Fuchs y Robert Hood en defensa. Todo esto para sumar a los que ya estaban: Mahrez, Vardy, Drinkwater, Morgan y Schmeichel, los de toda la vida. Con la ilusión intacta, con el sueño a lo grande. ¿Cuál? El de mantener la categoría tranquilamente, el de no pasar por los mismos conflictos que el año anterior o incluso aspirar a superar ese puesto 14 que habían logrado. Debut con el Sunderland, triunfo a lo grande. El primer gol de la campaña, Jamie Vardy de cabeza. Mahrez se despachaba con un doblete y 3 puntos a la bolsa. Semana siguiente, triunfo a los Hammers y luego un valiosísimo empate con los Spurs. Y tras sacarle ese punto al Tottenham en los noticieros, en las revistas inglesas se empezaba a hablar de los Foxes, de su buen funcionamiento, de que estaban invictos y apenas empezaba lo bueno. Para el club y en específico para Jamie. Jornada 4, gol. Jornada 5, gol. Jornada 6, gol. Y entonces Inglaterra, la selección. Roy Hodgson lo llevaba, lo convocaba y es que era el nuevo delantero sensación. Por sus goles y sobre todo por su historia. Por saber que solamente unos años atrás era trabajador de una fábrica. Era un cuasi hooligan. Su sueño era jugar para el Sheffield Wednesday. Ahora multiplicado y por una gran potencia. Seleccionado por su país, por Inglaterra. Los éxitos en el arranque de la 15-16 seguían. Los Foxes se metían dentro de los primeros 4 de la tabla. Él llevaba ya 3 jornadas seguidas marcando y seguimos. Jornada 7 en contra de los Gunners, doblete. A la siguiente, gol. A la siguiente, doblete. Jornada 10, gol. 11, gol. 12, gol. 13, gol. Dejaba de ser la sensación local o nacional. Ahora era global. En todos lados se hablaba de él, se contaba su historia, se hacían publicaciones de su particular forma de prepararse para los partidos, con su shot de café expreso y 3 latas de Red Bull, porque era un completo desconocido y ahora un perfecto conocido, porque las camisetas de los Foxes con el 9 atrás se agotaban. Y lo mejor de todo, porque hacía historia. Tenía ya 10 jornadas seguidas, 10 fechas seguidas haciendo gol y esto era un récord histórico. Ruud van Nistelrooy con el Manchester United llegó a hacer lo mismo, lo cual era una locura. Pues ahora Jamie lo igualaba y para su siguiente encuentro, Manchester United, los Red Devils. Precisamente el club con el cual Ruud logró ese récord. El objetivo era superarlo y así fue. Otro tanto más, su partido número 11 marcando de forma consecutiva y entonces líderes,
primeros de la tabla. La historia de Cenicienta más grande jamás vista en la Premier League, en medio de un Chelsea de Mourinho, del United de Van Gaal, del City de Pellegrini, el Liverpool de Klopp, el Arsenal de Wenger o el Tottenham de Pochettino. Por encima de todos ellos, de todos. Y todo se tornaba en sensación. El dueño que nunca faltaba a los estadios, la cancha de su campo, del King Power Stadium que partido tras partido tenía un diseño distinto, los jardineros, nuevos ídolos. Kanté convocado con Francia, el motorcito de este equipo, el mejor contención de Inglaterra. Riyad Mahrez con sus gambetas, su zurda, su agilidad, el extremo que media Europa pretendía. El liderazgo de su captain Morgan, el apellido peculiar de su mediocampista Drinkwater, el portero que era hijo de una leyenda. Todo lo que tuviera que ver con Leicester City era tendencia, era tema de conversación. Y a pesar de la presión, de que los rivales subían su nivel o del paso del tiempo, los de Ranieri no cambiaban, nunca aflojaban el paso o el ritmo. Seguían conquistando grandes triunfos ante rivales directos, los del Big Six. Se seguían manteniendo en la cima y el 9 seguía haciendo goles de antología, como una volea lejana ante Liverpool que aún vive en el recuerdo de todos los Foxes. Llegaron a tener muy de cerca a los Gunners o a los Spurs, pero su carrera larga, invicta al cierre, les acercaba aún más a un título histórico, impensado. Se hacía viral una imagen de un fanático que al inicio de la campaña apostó 20 libras a que su club salía campeón. El premio estaba cercano y le terminaría dando 100,000 libras, de 20 para 100,000. Faltaban pocas, muy pocas jornadas para el final, solamente 3 y así llegamos al 1 y 2 de mayo del 2016. El domingo se midieron nuevamente las caras con el Manchester United. Sacaron un gran empate de Old Trafford y ahora solo dependían del Tottenham. Si ellos perdían puntos, se acababa la competencia. Se definía esto, los zorros saldrían campeones. Y el lunes un duelo memorable, conocido como The Battle of the Bridge, la batalla del Bridge. Chelsea contra Tottenham en Stamford Bridge, un duelo lleno de amonestaciones, 9 amarillas para los Spurs. Ellos tenían una ventaja cómoda, 2-0 arriba en el marcador y de pronto el Chelsea les hizo el favor. Sacaban el empate de 2-0 abajo hasta el 2-2. De esta forma le regresaron a Claudio Ranieri una alegría. Él dirigió a los Blues por varios años, pues ahora el Chelsea les entregaba ese empate. Hacía que los Spurs perdieran puntos y con esto se confirmaba el milagro. La historia de Hollywood, de Caballo Negro, de Cenicienta, de antología, de no quererse. El Leicester City campeón de la Premier League. El equipo que un año atrás estuvo a punto de caer hasta la Championship, ahora se imponía a todos. Al United, City, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Tottenham, a toda Inglaterra. Vardy, Mahrez, Kanté, Ranieri, Schmeichel, los que estaban borrados o los que nadie conocía, ahora los más gloriosos de toda Inglaterra. Jamie Vardy a sus 29 años se consagraba. Su pelea, su lucha, su resistencia le traía frutos y los más grandes. Lo impensado lo tenía. En una campaña en la que hizo historia, en la que marcó gol durante 11 jornadas de forma consecutiva, en la que convirtió 24 tantos, en la que se ganó el cariño de todo el público, de toda la gente, en la que incluso lo llevó a la selección y a convertir sus primeros goles vistiendo la camisa de los Tres Leones. Pues no solo era vestirla, sino que también representarlos en competiciones oficiales, la Eurocopa. Hodgson lo llevaba para formar un ataque importante con Rashford, Sturridge, Harry Kane, Rooney o Sterling. Contribuyó con su especialidad, con un gol ante Gales. Clasificados a los octavos, el problema fue que ahí se atravesó la sorpresiva Islandia y ellos los dejaban fuera. Volvía con los Foxes para su 5º año vestido de azul, en la que sería una campaña importantísima porque ahora el nivel de presión subía, porque ahora los reflectores estarían puestos por encima de él y también porque perdían una pieza clave, N'Golo Kanté. Pero sobre todo, esta campaña sería importantísima porque vendría la Champions League. Su primera participación continental. Escucharía el himno más lindo de todos y lo hizo a lo grande, avanzando de grupos sin complicación, llegando a los octavos de final en donde contribuía con un gol para pasar del Sevilla y situarse en los cuartos de final. Su primera participación y hasta los cuartos. Ahí el Cholo.
El Atlético los frenó, pero Jamie también le pudo marcar a uno de los rivales más fuertes que existen. Esta temporada, claro, no tuvo el mismo éxito, bajaron considerablemente. Se fue Ranieri y se quedó su auxiliar. Cayeron hasta el puesto 12 de la tabla. Vardy tampoco fue lo mismo, pero esos cuartos de final en Champions dejaban el resumen de esta campaña como un éxito. Se creía que esta historia linda terminaba, que pronto volverían a donde pertenecían, a la Championship o a pelear por el descenso. Tuvieron sus buenos negocios en donde vendieron por buena cantidad de dinero a Drinkwater, a Kanté, a Mahrez, a todos los destacados menos a Jamie. Él no tenía importancia por abandonarlos, por dejar al equipo que le dio todo, por dejar al dueño que le entregó la confianza, que le cumplió el sueño de llegar a ser futbolista profesional, de llegar a la primera división. Él se mantuvo fiel a sus Foxes, a su ciudad, a sus campos irregulares. Volvió a hacer 20 tantos en Premier League. Cambios y cambios de entrenadores, de plantillas, ahora claro de mucho menor nivel, y se mantenía, a tal grado que en el 2020, en medio de la pandemia, goleador de la Premier. 23 tantos marcados, superando a Salah, a Aubameyang, a Sterling, a Harry Kane, a quien tú quieras. Nadie más que Jamie Vardy, y todo esto a sus 33 años. Se convertía en el goleador más grande en cuanto a edad de todos los tiempos. Nombrado dentro del equipo ideal, seguía siendo ídolo. E ídolo no solo de la gente de Leicester, ídolo de muchos. Me la pidió mi hijo. Mandó un mensaje, me dice, pedí la camiseta a Vardy. El hijo de un referente como lo es el Kun le pedía su camiseta. Fue convocado incluso para una Copa del Mundo. Llegó hasta un Mundial y él, sin ser ambicioso como muchos, dijo adiós, suficiente. Tras Rusia se retiró de la selección. Le dijo a Southgate que se iba para abrirle paso a nuevas generaciones. Pero si era necesario o requerido, que le llamara y él ahí estaría. De su mano lograron superar los pronósticos de muchos, de todos esos pesimistas que creían que se acababa la magia. Lograron 2 trofeos más. Le ganaron la FA Cup al Chelsea, lo cual para ellos es un título gigantesco. Y también la Community Shield, la Supercopa al Manchester City de Guardiola. Volvieron a competencias europeas, a la Europa League donde tuvo el 9 más goles. Como siempre. En Premier un poco de lo mismo. Se volvía una costumbre el verlo anotar en partidos importantes. Siempre que se medían al Big Six, algo haría Jamie Richard Vardy. Finalmente la edad le cobraba factura. Los cambios en la directiva, el abandono en cuanto a la plantilla y bajaban considerablemente los puestos. A convertirse en un club del montón. Él seguía siendo el uno, el referente, el mejor, el capitán, pero estamos ya en 2023. Él con 36 años de edad. Se volvió un reto casi imposible sostenerlos en Premier League. Así que en la 2022-2023 caían, descendían. Estuvieron a solo 2 puntos de evitar el infierno, el caer a la segunda división. Pero así, después de 9 campañas seguidas en la máxima categoría, los Foxes volvían a la Championship. Y entonces Jamie podría decir adiós, terminar así su carrera, su trayectoria, a sus 36, después de mucho tiempo en Leicester, de brindarles 3 trofeos, de hacerlos campeón de Premier y sobre todo de ganarse el cariño de la gente porque él nunca los abandonó, nunca los dejó. Las ofertas millonarias o los salarios seductores de otros lados no lo convencieron. Él amaba a una y solo a una camiseta, así que se quedó firme. Y ahora, a pesar de regresar a segunda, él iría con ellos, con un objetivo claro: regresar a sus Foxes, a donde pertenecen, a la primera división. Así que con 36 tomaba un reto distinto e inusual en un futbolista de esa edad, la Championship. Los dirigió un entrenador joven y casi desconocido, Enzo Maresca, un pupilo de Pep Guardiola, y con él el objetivo cumplido. Primer lugar de la tabla, 97 puntos. De vuelta a la Premier, su capi, Vardy, el goleador. Vardy, 20 tantos anotados a sus 37 años. El romance Jamie Leicester continuaba. Cumplía con su meta, con su objetivo. Los devolvía a la Premier League y todavía quiso tener un last dance con ellos, un último baile, una última campaña en donde, para sorpresa de nadie, siguió teniendo sus festejos. Sobre todo uno icónico, ante los Spurs, ante esos rivales que siempre les tendrán resentimiento porque les quitaron la Premier en el 2016.
Pues justamente eso fue lo que él les recordó. Señaló el logo de la Premier y le dijo a la afición que él tenía una, mientras que ellos 0. Esos fueron sus últimos momentos, sus últimos highlights, sus últimos goles, y al final la campaña dijo adiós. Se despidió tras varios ascensos, tras sufrimientos y glorias, tras 13 años. 13 largas temporadas siendo el mejor futbolista de todos los tiempos, el más grande ídolo, el eterno 9, el futbolista inusual, el que se identificaba con su gente, y para coronar aún de mayor forma esta linda historia, los dejó con unos números cerrados perfectos. 500 partidos jugados, 200 goles anotados. Números cerrados. Exactamente jugó 500 partidos. Exactamente marcó 200 goles. Jamie Richard a sus 38 se marchaba, pero aún no terminaba su carrera. Le dio un giro grande y sobre todo interesante a su trayectoria. Salir del país que lo vio nacer, crecer y en el que estuvo toda su vida. Se marchaba un reto inusual, a Italia, un club pequeño, el recién ascendido Cremonese, donde buscará, al igual que lo que hizo con el Leicester, evitar el descenso, portando la número 10 en la espalda, buscando hacer alguno que otro gol más para finalizar así su espectacular carrera. La carrera de un hombre que tuvo todo para rendirse, que pudo decir adiós una y mil veces, que se le presentaron inmensidad de adversidades, que tuvo que cambiar sus hábitos, regular su comportamiento, que tuvo que resistir a estar en la banca, no convocado, cortado por su estatura, criticado por la prensa, expuesto a la presión y tomar todo eso para fusionarlo y entregarle al mundo entero la muestra fiel de que la edad pasa a segundo plano, a segundo término, de que se puede llegar a primera división hasta tus 27. Y no solo llegar y hacer todo lo que este hombre consiguió. Fue campeón, fue goleador, fue hombre récord, fue seleccionado, fue mundialista. Es ejemplo, es ídolo, es histórico, es recordado por todos, es leyenda. La historia de Jamie Richard Vardy es única y aquí, en Padigol, la pudimos repasar toda. El futbolista más humano que existe, de los bares y la presión preventiva a la Champions y los mundiales. El niño de Sheffield, el nacido Jamie Richard Gill, el conocido globalmente Jamie Richard Vardy.